Bueno, entonces continuamos. De nuevo, buenas noches. Continuamos en Jueces, capítulo 13, versículo 1. Las decisiones. Y en este caso, los pecados tienen consecuencias, consecuencias. Y lo decimos por Jueces, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron volvieron otra vez el círculo vicioso. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ayer estábamos en una casa compartiendo la palabra de Dios y decíamos que a veces las personas tienen un Dios personalizado. ¿Cómo así? Pues para mí no está mal, no está mal decir mentiras, cierta clase de mentiras. Entonces, el Dios en quien yo creo es un Dios que acepta cierta clase de mentiras. Para mí tal vez no es pecado si mi esposo me fue infiel, pues yo pagarle con la misma moneda, yo serle infiel. Entonces, el Dios en quien yo creo es un Dios que acepta esas cosas. Como yo fui herido, entonces puedo responder de la misma manera y el Dios en quien yo creo lo va a aceptar. Entonces cada uno toma un Dios a su manera. Cuando hay un solo Dios verdadero, es el Dios bíblico. Y si quieres conocer a Dios, debes leer la palabra de Dios. Debes buscar en ella cómo es Dios. No adaptar a Dios a tu manera de ser, sino buscar honestamente, sinceramente en la palabra de Dios a ese Dios, al Dios verdadero, al Dios real, al Dios eterno, al creador de los cielos y de la tierra. Y lo menciono porque dice aquí que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, quien determina que ellos están haciendo algo malo es Dios. Porque a veces nosotros, tal vez ellos pensaban que estaban bien, que estaban haciendo lo que hacen los demás ahí alrededor, los otros pueblos. No estamos haciendo nada diferente. Los demás pueblos hacen eso y nosotros también. Pero Dios, quien califica bien las cosas y es sabio en su calificación, en la manera de ver, Él dice, ellos hicieron lo malo. Hicieron lo malo, entonces la pregunta es, según Dios, ¿cómo estará mi vida? ¿Qué estaré haciendo? ¿Lo malo? Es la pregunta, según Dios. Y después dice Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces es donde decía que las decisiones y en este caso de los pecados tienen consecuencias. También miramos un versículo ayer que no quiero que nos perdamos allí del texto de Jueces 13:1, pero quiero que lo miremos un momentico. Está en el libro de Salmos, Salmo 7, allí más arribita, Salmo 7, versículo 15. Y después regresamos de nuevo a Jueces 13. Dice, hablando del impío, del pecador, dice, versículo 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado. ¿Quién? El impío. Está hablando del impío. Mire, el versículo 14 lo dice. He aquí el impío concibió maldad. Está hablando del impío. Entonces dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Entonces alguien dice, ay, Dios me mandó un castigo. ¿Qué Dios tan fuerte? Dios simplemente me deja sufrir las consecuencias de mis decisiones. Y con mis actos estoy cavando un pozo y con mis actos siguientes estoy ahondando ese pozo y resulta que voy luego a caer allí. Entonces, pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá.
Y fue la experiencia del pueblo de Israel. Ellos hicieron un pozo, lo ahondaron y cayeron en él. Y por eso vemos lo que pasa en Jueces capítulo 13, versículo 2. ¿Qué pasó? Dice que Jehová los entregó en mano de los filisteos. ¿Cómo así que los entregó? Pues los oprimieron. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Y luego sigue diciendo el versículo 2, Jueces, capítulo 13, versículo 2. Había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Es interesante porque estamos leyendo ya los nombres de los papás, de los padres de Sansón. Eso, de Sansón. ¿Quién era el hombre, el papá? Manoa. ¿Y cómo llamaba la esposa? No dice, ¿cierto que no? Dice, es su mujer, era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces, uno piensa, bueno, sabemos que va a pasar, Dios le va a dar un hijo a ellos. ¿Por qué Manoa? ¿Por qué? ¿No había otros hombres? Bueno, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué esta pareja? ¿Por qué no buscar a una mujer que ya tenía sus hijos y decirle, o a una pareja recién casados, vea, les voy a dar el primer hijo, va a ser este? ¿Por qué busca esta situación? Y entonces, ustedes piensan que esta mujer que no había tenido hijos y su esposo que quería tener un hijo, habían sufrido, habían sido de pronto mirados como, ¿estos qué? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho que se ganaron semejante castigo? Porque tener hijos era una bendición de Dios, era considerado una bendición de Dios. No tenerlos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántas lágrimas habían bajado de pronto por la mejilla de esta mujer deseando tener hijos? Nunca había tenido hijos. No sabemos cuántos años, aquí no dice cuántos años tenía Manoa, cuántos años tenía su mujer, pero vemos que son años. Cuando dice nunca había tenido hijos, estamos hablando de años. ¿De cuántos? No sabemos, pero ha pasado tiempo y no ha sucedido lo que ellos desean. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos desear que pensamos que son justas, que las merecemos, que las necesitamos, que están bien para nosotros, que es justo que las tengamos, pero Dios ha dicho en el momento no? Y digo en el momento no, para ellos en el momento no, no sabían, hoy están sin hijos, no sabían que mañana iban a tener una visita donde Dios les iba a prometer un hijo. Entonces, no sabían hacia el futuro qué pasaría. Lo que sí sabían es que había algo que no estaba funcionando bien. Algo, una respuesta no había sido enviada de parte de Dios. Y ahí estaban ellos dos. Pero dentro de los miles o millones de personas que habían en el planeta Tierra en aquel momento, Dios fijar su atención en una parejita, ¿cierto? Y entre los millones y millones que habemos hoy, Dios fijar su atención en mí. Porque cuando te mandó a buscar, porque cuando mandó a esa persona a decirte, venga, te invito a la reunión, ven, has visto este versículo, porque de tal manera amó que Dios te ama a ti. Cuando Dios envió ese mensaje pensando en ti, no importando lo que tuvieras o no tuvieras, o fueras o no fueras, Dios mostró su amor y puso la mirada en ti individualmente. ¿En cuántas personas Dios tiene en la cabeza? Todas. Pero aquí parece estar su corazón fijándose, pareciera como centrándose en esta parejita. Y esta mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y dice el versículo 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Tremendo. Ahora, ¿cómo sabía ese ángel
qué era de la vida de esta mujer. ¿Por qué lo decimos? Porque se le aparece el ángel y le dice, tú eres estéril, nunca has tenido hijos. ¿Quién le dijo al ángel? ¿Cómo sabía el ángel? ¿Hizo una investigación con sus vecinos? No, no hubo necesidad. Miren, cuando vemos este ángel, algunos piensan que este ángel es el Señor preencarnado, el Señor Jesucristo mismo, preencarnado. Y entonces el ángel de Jehová, dice allí, el ángel de Jehová. Y entonces se le dice, tú eres estéril, nunca has tenido hijos. Conozco tu historia, conozco tu dolor, sé lo que has vivido, sé por lo que has pasado, sé las luchas que has tenido. Lo sé, no lo ignoro, soy Dios. Las conoce Dios, conoce tus luchas, conoce tus lágrimas, conoces, conoce Dios esas cosas que tal vez no descubres a otros, ni a tu esposo o tu esposo, esos temores, esas angustias que tal vez sientes. Dios lo conoce. Y dice, pero también dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Saben? Aquí hay una cosa interesante. En este capítulo se nos habla de un voto que es el nazareo, perdón, nazareo. El voto aquí en la Biblia menciona, creo que, tres personas. No sé si de pronto habrá otro más que tenían el voto desde el nacimiento. Desde el nacimiento, ellos tenían ese voto, ese nazareato, desde el nacimiento. ¿Quiénes eran? Uno fue Sansón, otro fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tampoco, aquí hay unas condiciones para cumplir el voto y una de las cosas no podían tomar vino ni sidra. Y otro fue un niño que también tuvo una mujer que era estéril y fue el amigo Samuel, el profeta Samuel. Samuel, Sansón y Juan el Bautista tenían esa coincidencia, digamos, esas tres vidas en esto. ¿En qué? Vamos a mirarlo. Versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra. Ellos no podían porque tenían este voto. O sea, el voto lo podría tomar cualquier persona. Era que era tener un tiempo de consagración a Dios. Y en ese tiempo de consagración a Dios no podían tomar vino ni sidra, no podían, bueno, tocar muerto, no sé qué. Bueno, no podían hacerlo. Pero estos tres casos que yo mencioné no era simplemente un voto por un tiempo determinado, sino que desde el principio de sus días hasta el fin de sus días ellos serían nazareos. Entonces dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ella, la mujer, porque quedaba en embarazo, no comas cosa inmunda. El 5, pues he aquí concebirás, que concebirás y darás a luz un hijo, o sea, varón, navaja no pasará sobre su cabeza, entonces ya sabe que iba a ser bien, cabello bien largo. Navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces Dios enviaría un libertador, porque Dios había visto a su pueblo y lo que sufría, y envió a Sansón, como Dios vio al mundo en su podredumbre, en su fracaso, y envió al gran Mesías, a nuestro Señor. Y entonces dice, Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Sabe que hay algo aquí que me llama la atención de esta mujer? Mire el versículo 6. Ella pudo haber dudado. ¿Cómo así? Si yo nunca he tenido hijos. ¿Usted por qué me viene a decir esto? Venga. No, no, de verdad no le creo. Pero el versículo 6 muestra que la mujer creyó. Dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, y tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo,
he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Era una consagración total, era una consagración de vida entera. Y entonces pensaba yo, el Señor me rescató del infierno. Yo iba rumbo al infierno, yo iba rumbo a la muerte. Yo, pecador, miserable, no merecía la vida, no merecía ser perdonado, pero el Señor envió a su Hijo a morir por mí, en mi lugar, y me ha dado perdón. No merece Dios que a partir de mi nuevo nacimiento hasta el fin de mis días, mi vida sea consagrada al Señor, mi vida sea para la gloria del Señor. En un sentido, yo sea un hombre nazareo con voto a estar consagrado a aquel que me rescató y murió por mí. Entonces, él sería desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y el 8 dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo creo que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Miren, si observan, la mujer creyó, ¿sí? El mensaje, recibió el mensaje. La mujer que era estéril, cuando recibe el mensaje, Dios hace que fructifique. La mujer que estaba en bancarrota emocional, destruida, la mujer y el hombre, este matrimonio que pasaron por tiempos tan difíciles, cuando escucharon a Dios y creyeron su palabra, Dios les sacó de ese desierto. Dios les sacó de ser estériles a fructificar. Así es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la cree. Ellos creyeron, porque mire lo que dice el 8. Señor, yo te ruego que envíes a aquel varón que enviaste. Vuelva ahora a venir a nosotros. Vuelva ahora a venir. O sea, reconozco que ya vino. Reconozco que el mensaje es cierto. Va a venir un hijo. Vamos a tener un hijo con mi esposa. Lo vamos a tener, pero necesitamos saber cómo vamos a hacer. ¿Se acuerdan de cuando el Señor envió su ángel también a, a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dio el mensaje de que la mujer iba a tener, que también era estéril, iba a tener un hijo? Él no creyó, no creyó, no creyó. Pero Dios, a pesar de la falta de fe, de la ausencia de fe, Dios sigue siendo poderoso y Dios hizo. Dios no necesita mi fe para obrar. Dios obra aún a pesar de mi falta de fe. Dios sigue siendo Dios, así mi fe sea grande o pequeña, porque el poder de Dios no está limitado por mi fe. El poder de Dios actúa aún sin fe. Es decir, Dios me rescató y cuando Dios mostró su amor por mí, yo no tenía ni gota de fe. Yo no sabía de Dios nada. Yo pensaba que Dios era por allá alguien muy distinto. Y sin embargo, a pesar de mi falta de fe, Él logró en misericordia, en poder y en gracia en mi vida. Entonces, ¿qué condiciones tenía un hombre o una mujer que hacían este voto? Busquemos en números, allí en números, Génesis, Éxodo, Levítico, números, capítulo 6, versículo 1. Dice, habló, número 6:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre, la mujer, podía ser mujer, miren, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo
para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, o sea que podía ser por un tiempo. En estos casos era especial porque fue toda la vida, pero podía ser por un tiempo. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navajas sobre su cabeza. ¿Ven la relación entre lo que estamos leyendo y las indicaciones del ángel hacia la mamá de Sansón? ¿Ven la correspondencia? Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navajas sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. ¿Ven? Había unas condiciones para cumplir con este voto y que iba a tener este bebé que iba a nacer. Y miramos en Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, pensando en que nuestras vidas, Dios quiere que sean unas vidas completamente para Él, que Dios quiere que seamos apartados, ya que hemos sido rescatados. No tenemos que ser como los demás, no tenemos que vivir como los demás viven. Los pecados de los demás no excusan mi pecado delante de Dios. Yo, como rescatado o rescatada, tendré que dar cuentas a Dios por mi vida. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Atención, cuidado. Si tú has sido salvado, si tú has sido perdonado, ¿de quién es el cuerpo? ¿Tu cuerpo de quién? Tu cuerpo es de Dios y es templo del Espíritu Santo. Así que yo no puedo hacer lo que se me antoje con él. El cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y la última frase dice, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuándo comenzaremos a apartar nuestra vida para Dios? No debió haber sido desde que le pedimos perdón a Él y que nos lavara y que perdonara nuestros pecados, que creíamos en Cristo. Debió haber sido desde ese momento, pero Dios está hablando hoy a ti te está hablando.